Muy bien, entonces, el ejercicio que vamos a hacer es este, está aquí. Ahora vamos a trabajar con un arreglo bidimensional, un arreglo de dos dimensiones. Ya ven que hasta ahorita lo que hemos trabajado son arreglos unidimensionales. ¿Por qué se llama unidimensional? Bueno, una tabla ya tiene dos dimensiones. Sí, pero la pregunta fue, ¿por qué se llama unidimensional? Este que está aquí. Porque para acceder a un elemento solamente necesito darle una dimensión, una sola posición, ¿sí? En cambio, como tú dices, en una tabla de Excel, para ubicar un dato, un elemento, necesito darle dos posiciones. Típicamente son las filas, yo más les llamo renglones, muchos les llaman filas, y las columnas. Entonces, bueno, vamos a recordar que es un arreglo bidimensional. Voy a poner por aquí es una tabla de datos del mismo tipo, bueno, todo lo que vimos del arreglo. Entonces, esa tabla la vamos a poner por aquí. Pero lo voy a poner en otro color, en este color. Entonces sería, voy a poner una tabla no muy grande, por ejemplo esta, ¿sí? Esta tabla. Bueno, ¿por qué se llama bidimensional? Porque para ubicar un elemento, vamos a poner que yo aquí tenga un dato, no sé, un 7. Yo ahí tengo un 7, ¿sí? Para ubicar el 7, yo tengo que indicarle dos posiciones relativas. Y son relativas porque, pues, una indica un sentido y otra indica otro sentido. Que nosotros le demos nombre a esos sentidos para estar todos de acuerdo y entendernos, pues, es otra cosa. Entonces, yo para ubicarlo necesito indicarle una posición le vamos a llamar filas o renglones, que también están numeradas desde el 0. O sea, esta es la fila 0, renglón 0, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Y la otra dimensión serían las columnas, también están numeradas a partir del 0. Así es que si este arreglo nosotros le llamamos datos, le voy a tomar el mismo nombre, mi arreglo se va a llamar datos. Entonces, datos de qué tamaño es. Si yo me voy al arreglo unidimensional, este es de tamaño 7. Tiene 7 elementos, ¿sí? ¿Este de qué tamaño es? ¿De cuánto? 6 por 4 o 4 por 6. Depende de cómo lo veas, ¿no? Los dos son correctos, pero imagínense que cada quien lo haga como quiere. No nos vamos a poner de acuerdo. El usuario me va a pedir una cosa, él está pensando en renglón columna y yo lo hago como columna renglón porque así estoy acostumbrado o así lo conozco. No, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Las dos están bien, las dos, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Y el acuerdo, pues más que acuerdo va a ser una imposición, pero no porque a mí me guste así, sino porque así lo maneja el lenguaje. Entonces, la primera dimensión es bidimensional, ¿verdad? La primera dimensión, vamos a decir, vamos a acordar que son los renglones. Y la segunda dimensión son las columnas. Insisto, esto es totalmente convencional. Pero pues lo tenemos que acordar para que todos estar en la misma sintonía. Que no, a mí me gusta por columna renglón y a mí por renglón columna, sí, pero si vamos a trabajar todos, pues tiene que ser de la misma forma, si no va a ser un caos. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, ¿de qué tamaño es nuestra, también se le llama matriz, ¿eh? Bueno, ahí dice matriz. ¿De qué tamaño es esta matriz? De 4 por 6, ¿sí? 4 por 6. Otra vez lo mismo. Pues la primera dimensión empieza en 0 y la segunda también. Así es que si tiene 4 renglones, no termina en el 4, termina en el 3. Si tiene 6 columnas,
termina en el 5. Muy bien. Ahora, nosotros para recorrer un arreglo unidimensional utilizamos un ciclo que, bueno, yo por costumbre, aquí sí por costumbre, porque muchos lo hacemos así, yo puse la letra I, que va a ser el contador de mi ciclo, y la I va a ir avanzando las posiciones que tiene el arreglo, y cuando esté en una posición se refiere a ese dato. Si está en la posición 3, se refiere a este 2. Bueno, pero como acá tenemos dos dimensiones, y esto lo podemos remarcar, por ejemplo, si yo hago esto, vamos a poner otro color. ¿Cómo hago referencia a este dato, a este que está aquí? Pues sí, yo lo que hago es decir, mi arreglo se llama datos. En algunos lenguajes manejan las dos dimensiones en un solo juego de corchetes separados por una coma. ¿Sí? Java sabemos que no lo maneja así, como estamos trabajando con Java. Entonces, en Java se manejan las dimensiones cada una con un juego de corchetes. Así, ¿verdad? Insisto, hablamos en general de primera y segunda dimensión, pero ya vamos a concretar, para estar todos en lo mismo, que primera dimensión se va a referir a renglones, segunda columnas, por acuerdo. Y entonces, por eso aquí, la primera dimensión le voy a decir que está en la posición renglón 1, ¿y qué columna? La columna 3, ¿verdad? Esta es la posición, por eso es bidimensional, ese es igual a un 7. El dato es el 7 es el que está ahí, pero la posición yo la tengo que indicar con dos valores, primera y segunda dimensión, por eso es bidimensional. Muy bien, bueno, entonces les decía ahorita que normalmente nosotros para recorrer un arreglo necesitamos un ciclo, para muchas cosas, ¿no? A veces lo recorremos todo, a veces no, depende de lo que vamos a hacer. Pero ahora, como son dos dimensiones, vamos a necesitar dos ciclos. Uno que recorra los renglones y otro que recorra las columnas de cada renglón. O al revés, uno que recorra las columnas y otro que recorra los renglones de esa columna. Yo cuando, por ejemplo, si yo establezco un ciclo, voy a poner aquí un ciclo, aquí, un ciclo que recorre los renglones, así de esta manera. Y entonces, digamos que yo le voy a poner como nombre al contador, en lugar de la I, voy a usar la R. En este caso voy a usar la R. Bueno, cuando la R vale 0, para recorrer todos estos elementos necesito otro ciclo, del 0 al 5, para que recorra cada uno de estos elementos. Entonces aquí voy a tener otro ciclo, este ciclo que está aquí, así. Y este ciclo, pues yo lo voy a manejar con una variable de control que va a ser la C de columnas. ¿Sí? Entonces, cuando la R valga 0, la C va a empezar del 0 y va a terminar en el 5. Cuando la R valga 1, la C va a empezar otra vez del 0 y termina en el 5. Es decir, cada vez que yo recorro un renglón, las columnas van a empezar del 0 al 5. Eso, ¿qué quiere decir? Que el segundo ciclo depende del recorrido del primero y por lo tanto los ciclos deben estar anidados, deben estar uno adentro de otro, no uno primero y otro después, tiene que estar uno dentro de otro. Y esto ya depende de cómo yo necesite recorrer la matriz. Si la necesito recorrer por renglón, el primer ciclo va a ir del 0 al 3, pero cada valor de R, y ese sería el segundo ciclo, va a ir del 0 al 5. El segundo ciclo va a ir adentro, el ciclo de las columnas va a ir adentro del ciclo de los renglones. Si yo quiero recorrer al revés, por columna, así que el recorrido sea por columna, entonces el primer ciclo va a controlar las columnas. Cuando la C vale a 0, la R va a empezar del 0 y va a terminar en el 3. Cuando la C avance al 1, la R otra vez va a empezar del 0 y va a terminar en 3. Entonces, cuando yo quiero hacer un recorrido por columna, el primer ciclo es el de las columnas y el que va a estar dentro es el de los renglones. Pero siempre tiene que estar uno dentro de otro. Son ciclos anidados. Bueno, entonces, aquí no vamos a hacer muchas cosas con la información, nada más recordar el concepto de lo que es una matriz, un arreglo dimensional, cómo crearlo, cómo llenarlo de datos, cómo recorrerlo, hacer una suma. Ahí algunas operaciones sobre la matriz. Bueno, entonces, vamos a crear un proyecto por aquí que se va a llamar aplicación matriz.
PA 2024 0904, ¿va? Y aplicación matriz. Bueno, ya creo ahí nuestra matriz, nuestra aplicación. Vamos a empezar ahí a codificar. Le vamos a preguntar al usuario cuántos renglones y cuántas columnas va a tener nuestra matriz. Ok, entonces para eso pues vamos a requerir tanto el escáner para la entrada pues simplemente las dimensiones. Los datos los vamos a generar de manera aleatoria para no estar capturando. Entonces sí, también vamos a requerir el random. Vamos a agregar de una vez esas dos variables, el escáner, con el nombre que ustedes quieran. Yo le pongo teclado. Y voy a poner de una vez el random. Este no recibe parámetros. Bueno, hay que agregar las dos librerías, ¿no? Agregamos la del escáner y la del random. Ahora, pues vamos a pedirle al usuario cuántos renglones y columnas quiere manejar de la matriz. Una matriz es una tabla de datos, ¿verdad? Entonces sería, por cierto, en el Excel, ¿qué va primero, la fila o la columna? ¿Alguien se acuerda? Casi no hacemos como son, ahí están las letritas y los números, ¿verdad? Una dimensión la maneja con números y otra maneja con letras. Creo recordar que primero van los renglones y luego las columnas, perdón, las columnas y luego los renglones. No me acuerdo. Pero bueno, nosotros, acuérdense, va a ser primero renglones y luego columnas, las dimensiones. Vamos a pedirle al usuario cuántos renglones va a tener nuestra matriz. Lo voy a pedir de esta manera. ¿Cuántos renglones? ¿Cuántos renglones? Y luego vamos a poner ese dato en una variable que se va a llamar renglones. Es una variable que acabamos de declarar, lo pedimos, es un entero. Obviamente, el tamaño, las dos dimensiones tiene que ser un entero. Luego, fíjense que Java maneja matrices que no son uniformes, ¿eh? O sea, yo puedo tener una matriz, una arreglo dimensional, que a lo mejor que el primer renglón tenga 5 columnas, pero el segundo que tenga nada más 4, y luego el tercero que tenga 7 columnas, o sea, que no sean uniformes. También los maneja así ya. Pero casi siempre lo que manejamos nosotros son tablas, ¿verdad? Completas. Entonces, ahora sería, vamos a pedir ahora el número de columnas. System. Y aquí sería, ¿y columnas? Bueno. Columnas, algo así. Y vamos a declarar otra variable que se llama columnas. Y esto va a ser otro entero. Bueno, ahí estamos nada más pidiendo los datos para establecer las dimensiones. En el caso de nuestro ejemplo, aquí me contestarían un 4 y acá un 6, ¿verdad? Por cierto, y esto se los comentaba yo cuando llevaban fundamentos conmigo, hay que procurar que las pruebas con matrices no las hagamos con matrices cuadradas, a no ser que sea el propósito manejar matrices cuadradas, pero hay que procurar que no sean matrices cuadradas porque el principal error que tenemos en el manejo de las matrices, como en cualquier arreglo, es el recorrido de los subíndices. Y a veces lo estamos recorriendo al revés y como son del mismo tamaño no nos damos cuenta, pero el resultado es incorrecto. Entonces yo por eso generalmente pongo diferentes números de renglones que columnas en las explicaciones y en las pruebas. Y luego, bueno, entonces aquí ya sería, a veces me mandaban proyectos que decían, una nota, profe, nada más trabaja con matrices cuadradas. O sea, si yo les pedía una aplicación de una matriz,
Y me decía, no, solo más. ¿Eso qué quiere decir? Que estaba recorriendo los subíndices, lo estaba recorriendo al revés. Entonces, cuando son cuadradas, pues no te das cuenta. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a declarar la matriz. Declaramos un arreglo bidimensional, y más comúnmente conocido como matriz. ¿Y cómo se declara? El tipo de dato, vamos a ponerle doble. Luego, dos juegos de corchetes. Cada juego de corchetes representa una dimensión. Quiere decir que Java maneja con muchas dimensiones, ¿eh? Puede manejar muchas dimensiones. No sé cuántas, pero suficientes como para no entenderles a partir de la tercera o cuarta. Cada vez que si agregamos más dimensiones, pues va a ser más complicado el manejo del arreglo, ¿verdad? Es arreglo multidimensional. Ahorita estamos viendo el bidimensional. Bueno, y luego se pone el nombre del arreglo. Bueno, pues genéricamente yo le estoy poniendo datos al nombre de la matriz. Y luego se pone la palabra new, se repite el tipo de dato, y entre corchetes se le da el número de renglones y de columnas. Aquí pues ya se intrometió el editor y me puso columnas y columnas. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, 4 y 6, pues estoy creando el arreglo del tamaño como el ejemplo. Pero obviamente aquí, pues yo le pregunté al usuario esas dimensiones para considerarlas, ¿no? Aquí en lugar de 4, ¿qué va a ser? La variable renglones. Y en lugar de 6 va a ser la variable columna. ¿Sí? Bueno, entonces, ahorita acabamos de crear la matriz. Ahora estoy hablando ya en tiempo de ejecución, qué es lo que estaría sucediendo. Pero, ¿qué datos tiene la matriz? Vamos a poner que yo dije, son 4 por 6, pero ya porque lo capturé. Renglones 4, columna 6. Entonces, ¿cuántos elementos tiene la matriz? Si es de 4 por 6. 24, ¿verdad? Es más, aquí son 24 cuadritos, ¿no? Son 24 elementos de la matriz. Bueno, eh, ¿qué datos tiene en este momento? ¿Qué valores tendría en este momento si se ejecutara hasta aquí? Pues tendría puros ceros porque es numérico. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es llenar la matriz con datos. Y para eso es que necesitamos los dos ciclos que yo les mencioné. Ok, entonces vamos a llenar, a decirle, asignamos un valor a cada elemento de la matriz, ¿sí? De la matriz. Bueno, vamos a asignarlo. El recorrido, fíjense, esto es lo que vamos a hacer si lo visualizáramos, si lo imagináramos. Es como si yo estuviera poniendo aquí los datos, los estuviera escribiendo. Es lo que van a hacer los ciclos. Lo puedo hacer por renglón o lo puedo hacer por columna. Al final el resultado va a ser el mismo. Pero normalmente, si no se requiere específicamente un recorrido por columna, el recorrido habitual es por renglón. ¿Sí? Si da lo mismo, generalmente lo vamos a hacer por renglón. Algunas veces sí tiene que ser por fuerza por renglón y otras veces tiene que ser por fuerza por columna. En este caso, como se trata de llenar todo, es lo mismo. Vamos a hacer un recorrido por renglón, ¿sí? Y si recorremos por renglón, lo que mandan son los renglones. El primer ciclo va a recorrer los renglones. Ok, ahora, yo voy a poner aquí un ciclo. Voy a declarar las variables R y C porque tal vez las necesite más de una vez. Para no estarlas declarando en cada ciclo, son de tipo entero. La variable R me va a servir para recorrer las posiciones de los renglones y la C para las posiciones de las columnas. Bueno, entonces vamos a poner aquí un for. For R igual, obviamente voy a empezar de 0. La R empieza del 0. ¿Dónde va a terminar? Datos.len, ¿cuánto vale? Aquí en este ejemplo. A ver, lo voy a poner aquí arribita. Esto lo voy a poner aquí. Y lo voy a poner, bueno, vamos a poner. Ahí es, ahí. Le voy a decir, datos.len.
En el caso del arreglo unidimensional no, pues, no hay duda. Datos.len es el número de elementos del arreglo. Son 7, entonces datos.len vale 7. ¿Aquí cuánto vale datos.len? Podríamos suponer que 24, porque dijimos, la propiedad len me dice cuántos elementos tiene el arreglo. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña corrección. En el caso del arreglo unidimensional ahí no afecta, pero aquí sí. La propiedad len me da el número de elementos de la primera dimensión. Y si le llamo renglón, bueno, pues los números renglones. ¿Sí? Acá no había necesidad de hacer esa aclaración porque pues hay una sola dimensión. La primera y la única, acá sí son dos. Entonces, el punto len, aquí ¿cuánto valdría pues? Si ya hice la aclaración. Dije, me dice el número de elementos de la primera dimensión. 4. ¿Sí? Entonces, datos.len me da el número o el tamaño. Vamos a ponerle aquí. Es el tamaño de la primera dimensión. Que en nuestro caso, como ya acordamos, pues es el número de renglones. ¿Sí? Y eso está bien. Eso está bien porque acá, claro que yo en el código le puedo poner menor que renglones, ¿verdad? Porque tengo una variable que me dice cuántos renglones hay. Pero bueno, si ahorita estamos repasando el arreglo y estamos recordando por ahí las propiedades principales, entonces yo le voy a poner aquí datos.len. Sería lo mismo que ponerle renglones, la variable renglones. Y aquí le pongo R++. Bueno, entonces este ciclo va a empezar de 0 y va a terminar en datos.len. En el ejemplo vale 4. Como aquí le estamos poniendo menor que, entonces no va a llegar hasta el 4, va a llegar hasta el 3, que es lo correcto. Este ciclo va a ir del 0 al 3 si los renglones fueran 4. Bueno, pero aquí es donde viene el segundo ciclo. ¿Y por qué razón debe ir dentro del primero? Bueno, cuando la R vale 0 en este ciclo, si la R vale 0, la C tiene que empezar de 0 y terminar en 5. Cuando la R avance al 1 en este ciclo, la C otra vez tiene que empezar de 0 y terminar en 5. Entonces, cada valor de R, la C tiene que empezar de 0 y terminar hasta el final. Por lo tanto, esa secuencia depende también del número de renglones que se tengan. El número de renglones es el número de veces que tengo que recorrer las columnas. Por eso el segundo ciclo va dentro. Entonces, vamos a poner el ciclo aquí dentro. Y ese ciclo lo voy a manejar con la C, que indica columnas, desde 0. ¿Hasta dónde va a llegar? Le podemos poner aquí columnas. Tenemos la variable columnas. Si yo al ejecutar le doy estos datos, las columnas valen 6. Y aquí le podría poner yo columnas. Y está bien, porque columnas si vale 6 es mientras sea menor que el 6, entonces va a llegar hasta el 5, es correcto. Pero, pues, ¿cómo lo hacemos a través? No siempre vamos a tener una variable que me diga de qué tamaño es el arreglo. Ahorita sí los tenemos muy directos, pero ¿qué tal si no lo tuviéramos? ¿Cómo lo hacemos a través del mismo arreglo? ¿Se acuerdan? Es que si le pongo datos.len -1, pues aquí coincide, 4 menos 1 son 5. Datos, no, son 3. Datos.len vale 4, menos 1 me daría 3. Ok, entonces vamos a recordar eso. Yo con datos.len accedo a la primera dimensión, pero ¿cómo accedo a la segunda, al tamaño de la segunda dimensión? Entonces, ahorita les comentaba que Java puede manejar arreglos bidimensionales o, bueno, de muchas dimensiones, pero que no sean uniformes. Entonces, o sea, el primer renglón puede tener 2 columnas, el tercero 4, el tercero 1, pero bueno, nosotros vamos a manejar que todos los renglones tienen el mismo número de columnas. Por eso esto que vamos a hacer ahorita va a parecer como muy repetitivo. Sí, datos, y este 0 me dice que es el renglón 0. ¿Cuántos elementos tiene el renglón 0? ¿Alguien que sepa contar? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 6, ¿verdad? 6. No son preguntas capciosas, jóvenes.
Entonces, datos subíndice 1 punto len, ¿cuánto vale? Y ahorita está muy repetitivo, como que decimos, ya va, ¿por qué hace eso? Si pues él es el mismo para todos, ¿no? Pues sí, pero yo les acabo de aclarar que también podemos tener un arreglo donde las columnas de cada renglón sean diferentes. Pero bueno, qué bueno que nosotros no estamos manejando eso, ¿no? Bueno, esto me da 6 y datos subíndice 3.len también me da 6. Ahora, eso quiere decir que este subíndice, ¿con cuál coincide? De los que ya tenemos acá. A ver, este 0, 1, 2, 3 es igual que ¿cuál? Que la R, ¿no? O sea, este viene siendo la R. ¿Sí? Entonces, el segundo ciclo va a tener como límite el datos corchetes r.len. Cuando la R valga 0, el tamaño va a ser 6. Cuando la R valga 1, el tamaño va a ser 6. Entonces, lo podemos dejar así, ¿verdad? C menor que datos subíndice R. La R va a ir cambiando, pero aunque cambie el tamaño, el número de elementos de ese renglón va a ser el mismo. Así. Así es que este ciclo está dentro del primero, por eso la sangría me lo está indicando. No tenemos ninguna llave aquí, por lo tanto, pues este ciclo solo veo otro ciclo. Y aquí es donde vamos a generar los datos aleatorios. ¿Cuántas veces va a pasar por este punto? Pues el número de renglones por el número de columnas. Y cada vez que pase por aquí, nosotros vamos a generar un dato aleatorio y se lo vamos a poner en la posición que tenga en ese momento la R y la C. Al principio la R y la C van a ser 0. Entonces quiere decir que el dato lo vamos a poner aquí. A la siguiente vuelta, la R sigue valiendo 0, pero la C ya va a valer 1 y el dato lo vamos a poner aquí. Entonces vamos a ir poniéndolo por renglón, los datos. Entonces sería datos, subíndice, renglón R, la R va a ir cambiando, la C también va a ir cambiando, es igual a azar. Voy a poner aquí, ya ven que para nuestros propósitos, el next doble como que genera muchos decimales. Entonces voy a usar el next in, el tercero, y yo quiero valores de un entero y un decimal. Un entero y un decimal. Entonces lo que voy a hacer es esto. Le voy a decir, genérame un número entre 10 y 99. ¿Está bien así? Me lo va a generar entre 10 y 99. Pero entonces yo eso lo voy a dividir entre 10.0 para que me genere un decimal. Ahí yo estoy generando un cierto rango de números. Va a ser desde el 9, sí, desde el 9.0 hasta el 9.9. No, más bien, desde el 1.0 hasta el 9.9. Porque el primer número que va a generar es el 10. Al dividirlo entre 10 me va a dar 1.0. Es el valor más pequeño. Y el último número que genera aquí es el 99. Al dividirlo entre 10.0 me va a dar 9.9. Entonces lo va a generar entre 1.0 y 9.9. Y a ver, bueno, ya los genera, ¿verdad? Aquí recorremos por renglón. Vamos a probar que no vamos a ver nada, ¿no? O sea, le vamos a decir que lo ejecute y luego va a decir, ¿cuántos renglones? Pues 4. ¿Y cuántas columnas? Pues 6. ¿Y luego qué va a suceder? Pues que no veo nada, ¿verdad? Pero si los generó, ¿qué nos falta? Hay que mostrarlos. Bueno, vamos ahora a mostrar los elementos. Y aquí sí va a ser importante el tipo de recorrido que hagamos. Vamos a poner aquí. Mostramos los elementos. Todos los elementos de la matriz. Mostrar quiere decir darle salida a todos los elementos que está en la matriz, ¿sí? Por lo tanto, hay que recorrer nuevamente toda la matriz.
Lo podemos hacer por renglón o por columna. En este caso, yo les decía que cuando llenamos los datos podría haber sido por columna. Da lo mismo que yo llene así horizontalmente o que llene verticalmente. Pero a la hora de mostrarlo, y de acuerdo a cómo se maneja la consola, pues yo no puedo decirle a la consola que muestre algo y luego que se regrese a mostrar otra cosa. Entonces tiene que ser por renglón. Aquí sí tiene que ser por renglón, que es lo mismo que hicimos allá arriba. Bueno, entonces voy a tomar estos dos porque va a ser exactamente lo mismo. Voy a tomar estos dos. Va a recorrer, nada más que aquí voy a hacer un pequeño ajuste. A ver, ustedes me dicen si esto seguiría funcionando. Le voy a poner ahí un 0. ¿Por qué sí seguiría funcionando? Debe tener por lo menos uno. Pero, ok, pero ¿por qué funciona para el 1 y para el 2 y para el 3? El dato 0 viene siendo este, ¿no? Vale 6. Y yo, me pueden decir, es que acá va avanzando la R va avanzando, pero el valor que me está dando es el mismo. Cualquier renglón tiene el mismo número de columnas. Entonces yo puedo usar el puro 0. Pero ¿por qué no puedo usar el 1, dijiste? ¿Por qué no es lo mismo que yo le ponga un 1 aquí? El 1 también tiene 6, ¿no? Pero, ¿qué tal si me dice el usuario que nada más va a tener un renglón la matriz? Nada más va a tener la 0, ¿eh? El renglón 0. O sea, estamos seguros que va a existir el renglón 0, pero el 1 no. Bueno, entonces, esto de ponerle un 0, a veces, aquí es opcional. Le puedo dejar la R y está bien, pero en ocasiones va a ser necesario ponerle el 0, como, bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta. Yo normalmente uso el 0 en lugar de la R, ¿eh? Luego vamos a recordar por qué. Bueno, entonces, y la idea es que aquí le dé salida, ¿no? A ver, lo voy a poner más para acá. La idea es que le dé salida. Entonces la salida es así, ¿no? Le vamos a decir, como ese ciclo, ese par de ciclos o los ciclos anidados, el resultado va a ser que va a recorrer cada posición de la matriz y cada vez que esté en una, según el valor de la R y la C, pues le voy a decir que le dé salida. Entonces ya le digo, dale salida al elemento datos que está en el renglón según lo que valga la R en este momento y en la columna según lo que le valga la C en este momento. Así. Y bueno, vamos ahora sí, ya le estamos dando salida. Vamos a probar. R, vamos a decir que sean 4 para que se parezca al ejemplo y 6. Y aquí están los valores que generó. Si los contamos, creo que sí son 24, ¿eh? Bueno, en memoria se guardan así, ¿eh? No se guardan así como una tabla, se guardan lineal. Pero ya con la lógica del manejo de la matriz, pues ya para el lenguaje lo visualizamos como tabla. ¿Qué necesitamos aquí para que se vea como tabla? Queremos que se vea la matriz, así más o menos como esto, ¿eh? No con los cuadritos, pero sí que respete las posiciones cada uno de los datos. Pero que no estamos en visual aquí. Es que en la consola, en C sí se puede. Sí se puede decirle renglón y columna en consola, pero en Java no. Todo va hacia abajo. Ya no me puedo regresar a escribir algo. No, puede ser. Un println afuera, a ver, aquí. O sea, se supone que yo tengo que brincar, cada renglón tengo que hacer que brinque o que haga algo diferente, ¿no? Que salte. Entonces, este primer ciclo, pues nada más ve otro ciclo y por eso no tiene llave. Este segundo ciclo solo ve esta salida, por eso no tiene llave. Lo que tú me dices, creo, es que le pongamos un brinco de línea cada vez que termine un renglón. A ver, entonces, cada vez que termine un renglón se refiere al primer ciclo. Voy a abrir ahora sí una llave aquí porque le voy a agregar una segunda instrucción a ese ciclo. ¿Sí? Este ciclo ahora ya va a tener este ciclo y va a tener un brinco de línea. Vamos a ponerlo aquí. System. Así, es lo que tú me dices, ¿no? Un brinco de línea cada vez que termine. Aquí, cuando la R vale 0,
muestra todos los elementos de sus columnas y luego brinca de línea. Vamos a ver qué cambio hace ahí, ¿no? 4 renglones y 6 columnas. Salud. Pues no cambió gran cosa, pero sí ya algo, ¿no? A ver, ¿qué cambió ya? Que me está poniendo aquí 6 elementos que corresponden al renglón 0. Brinca y luego me pone los 6 elementos que corresponden al renglón 1. Brinca y luego los elementos del renglón 2. Brinca y los elementos del renglón 3. O sea, ya está detectando cuándo termina cada renglón. ¿Qué es lo único que me falta ahora? No quiero que... La idea es que este primer renglón pues no aparezca de manera vertical, sino que horizontal. Entonces, ¿qué cambio hay que hacer? ¿Cuál es la salida que no brinca de renglón? ¿Cuál es la opción en la salida donde no brinca de renglón? El print, ¿verdad? El print. Entonces, aquí en la salida le voy a poner print, no print ln. Voy a poner print. Y entonces vamos a probar. Me va a dar 4 por 6. Y ya se parece más a una tabla, pero está todo amontonado, ¿eh? ¿Qué nos hace falta? Aquí está, el primer elemento es el 8.47 y luego el siguiente es el 7.0. Falta un espacio, ¿no? Por aquí. Bueno, si es brinco de línea, me los va a poner hacia abajo. Lo único que necesito es separar lo que está en el mismo renglón. Vamos a poner un espacio aquí, le voy a decir, vas a poner el elemento, ¿sí? Más, ponle 2 espacios. ¿Así? Bueno, estoy haciendo un poquito de trampa porque precisamente por eso quiero que todos los valores sean de un entero y un decimal para que se vea parejito, ¿sí? Ok, entonces, ahora sí le voy a decir de 4 por 6. Y ahora sí ya tenemos 6 elementos del primer renglón, 6 del segundo, son 4 renglones y son 6 columnas de cada renglón, ¿sí? Ya sí tiene apariencia de una tabla. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es sumar los elementos, ¿sí? Vamos a sumarlos. A ver, ¿cómo lo sumaríamos? Hay que recorrer otra vez todos los elementos con 2 ciclos. Nada más que ahora, nada más para variar, vamos a recorrerlo por columna, en la suma. La suma, pues da lo mismo sumarlos cada renglón que cada columna. Al final el resultado debe ser el mismo. Entonces, vamos a poner por aquí suma de elementos recorrido por columna. Nada más por hacerlo diferente, no porque tenga que ser por columna. La salida sí tuvo que ser por renglón, esa fuerza. Pero la llenada de los datos y la suma, pues puede ser por renglón o por columna. Bueno, entonces dijimos que si es por columna, ahora la idea es que el primer ciclo controle las columnas. Cuando la C valga 0, ahora cada renglón va a empezar de 0 y terminar en 3. Cuando la columna valga 1, avanza el ciclo de las columnas, otra vez la R empieza en 0 y termina en 3. Ahora va primero el ciclo de las columnas y luego dentro el de los renglones. Entonces aquí le vamos a decir, declaramos una variable para sumar, un acumulador, luego le decimos un for. Ahora voy a empezar por las columnas desde la 0. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde llega la columna? Ya, en el ejemplo es 5, pero en general, ¿cuánto es? ¿Cómo le hacemos para...? Puede ser, sí, aquí podemos utilizar la variable columnas, pero no lo quiero hacer, sino que estamos viendo propiedades de la regla. Porque no siempre vamos a tener esa variable. ¿Cómo? Si yo quiero recorrer las columnas, entonces tengo que indicarle más o menos con un datos corchete algo punto len para que llegue hasta el final, ¿no? Pero ahora sí, no puedo usar la R, ¿por qué? O sea, no le puedo decir, la C va a ser menor que datos subíndice R. ¿Por qué no puedo usar R? Aquí la R no está, ¿sí? Entonces aquí sí tengo que usar el 0. Porque el 0 yo sé que el renglón 0 va a existir, así como la columna 0. El menor tamaño de una matriz, ¿de cuánto es? El menor tamaño. De 1 por 1. ¿Sí? Entonces, yo sé que el renglón
0 o la columna 0 deben existir. Ya el 1, el 2, no sé si van a existir o no. Depende de lo que me dé el usuario. Bueno, aquí datos.len, ¿sí? Y va a recorrer, bueno, yo utilizo la C, y por cada columna ahora vamos a recorrer sus renglones. Entonces sería otro for r igual 0, r menor que datos. Aquí sí es datos.len porque voy a recorrer la primera dimensión, que son los renglones, y luego aquí la r. Y pues ahora vamos a sumar. ¿Se acuerdan? Vamos a sumar el elemento que está en el renglón R, columna C. No importa que yo lo esté recorriendo al revés, tenemos que respetar que la primera dimensión son renglones y la segunda son columnas. De acuerdo a lo que aquí acordamos, o yo les dije, ¿no? Bueno, aquí, como vamos a acumular, podemos utilizar la abreviatura del operador. Más igual es lo mismo que ponerle suma es igual a suma más, ¿verdad? Suma más igual, datos, renglón R, columna C. ¿Sí? Y luego, pues ya le pondríamos ya fuera del ciclo. Ahora vamos a darle la respuesta. Le voy a poner un brinco de línea para que no quede pegado con la matriz. Aquí va a ser suma igual suma, así. Voy a poner una matriz pequeñita para que me ayuden a hacer la suma, a ver si es cierto, ¿no? A ver, voy a poner una matriz de 2 por 3. 2 renglones y 3 columnas. Entonces, por favor, alguien si puede sumar estos 6 valores, nada más para confirmar que sí nos da ese resultado. Y lo recorrimos por columna. O sea, lo sumamos, el orden en que lo sumamos fue 5.2 más 1.2 más 7.4 más 1.6. ¿Sí da eso? ¿Alguien está sumando? 28.7, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, entonces, ahora, vamos a suponer que yo quiero mostrar el primer elemento y el último. El primero y el último. A ver, aquí el primer elemento, en este caso, en mi ejemplo, ¿en qué posición está? El primero. Hagan de cuenta que aquí estuviera un 5 y acá estuviera un 5 ahí. Y acá estuviera, no sé, un 9. ¿En qué posición está el 5? El 0, 0. El primero siempre va a ser 0, 0. ¿En qué posición está el 9? ¿Tres qué? 3, 5. Pero bueno, este es porque estamos viendo el tamaño. En el código ahí no sabemos el tamaño hasta que se ejecuta. Entonces tenemos que hacerlo en función del tamaño de la matriz, ¿no? Bueno, entonces, pero el primero sí, ahí no hay duda, ese es el 0, 0. Vamos a ponerle aquí este primer elemento. El primer elemento es el, y pues aquí no hay tanto problema, le vamos a decir, es el, le voy a concatenar del arreglo datos la posición renglón 0, columna 0. ¿Sí? Ese es el primer elemento. Pero ¿cómo le vamos a hacer para el último elemento? Ok, pero dijimos que ahorita no la estamos usando. Sí puede ser con esa, ¿eh? Pero ¿cuál sería? A ver, si lo hiciéramos con las variables de renglón y columna. Ok, fíjense, vamos a hacerlo primero como dices tú, que es correcto. He evitado usar la variable renglones y columnas, pues porque quería repasar lo de el len.
pero realmente sí se puede usar, ¿no? Aquí sería el último. Vamos a suponer bueno, ok, vamos a usar renglones y columnas. Va a ser datos, subíndice ¿qué? Utilizando las variables con las que pedimos la dimensión. A ver, si en el mismo ejemplo, yo aquí pongo 4 y aquí 6, ¿verdad? Y aquí es lo que voy a poner renglones y columnas para que me dé 4 y 6. Pero si nos fijamos, pues no existe ni el renglón 4 ni la columna 6, aunque el tamaño sea 4 por 6. Entonces, ¿qué sería? El número de renglones, el último renglón, ¿en qué posición está? En el número de renglones, -1. Y en la última columna está en el número de columnas, que son 6, -1, es la 5. Entonces aquí, si lo queremos hacer de esa manera, tendría que ser renglones -1. Y acá, lo voy a poner más abajo. Ah, caray, quería poner desde acá. Ahí para que se vea donde mismo, ¿no? Aquí sería columnas -1. Ahí sería. Es que se me hace que acá tengo. Es que sí tengo, ya lo tenía acá. Ahí, ¿sí? A ver, vamos a probarlo. Voy a poner una matriz más grande de 8 por 15. ¿Sí? Entonces, el primer elemento es el 6.7 y el último debe ser el 4.5. ¿Sí? Es el 4.5. Pero, insisto, así como que el profe fue muy latoso y no quiere usar renglones y columnas, acá no los usé, los podía haber usado. ¿Qué tal si no los quiero usar aquí? Eso está bien, pero no lo quiero usar. O sea, esto lo voy a comentar y lo quiero hacer con el punto len. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? ¿Cómo sé cuál es el último renglón utilizando el len? A ver, díganme aquí cuánto vale. O sea, datos.len vale 4, ¿no? Pero pues no llega hasta el último no llega hasta el renglón 4. El último renglón es el 3. Entonces aquí sería datos.len, datos.len -1. Y las columnas, ¿cuál sería? El 0. Aquí no tengo la R. Acá de perdido iba a aparecer después. Aquí no tengo la R. No tengo una referencia de qué en el corchete qué le voy a poner. Entonces ahí es donde recurro al 0. Le digo aquí, va a ser datos 0 punto len -1. Si no le pongo -1, ¿qué va a suceder? Va a lanzar una excepción porque si no le pongo -1, entonces datos len, en nuestro ejemplo datos 0 len vale 6 y va a ubicarlo en la posición 6 si no existe la posición 6. ¿Sí? Ok, entonces aquí sería. Por eso insisto que si hacemos pruebas de matrices cuadradas, a veces no nos damos cuenta de los errores donde estamos poniendo al revés el renglón y la columna. Aquí, bueno, fue cuadrada. Vamos a ponerle aquí de 12 por 40. Una matriz de 12 por 40. Entonces aquí el primer elemento es el 9.7 y el último elemento es el 5.3. Aquí está el 5.3, ¿sí? Muy bien, bueno, ese fue el repaso que vimos para el manejo de matrices. Luego vamos a hacer algún ejercicio más adelante en donde vamos a utilizar matrices, ¿sí? Pero eso ya será otro día. Bueno, ahí le vamos a